Diga su maravillosa palabra y que el predicador que hoy está usando no sea más que un instrumento del Espíritu Santo para dirigirse a su pueblo. Una vez escuché un chiste que decía algo así como que en una oportunidad una mujer fue a ver a su pastor para que le diera algunos consejitos de cómo sobrellevar, de cómo mejorar su matrimonio. Después de escucharlo un buen rato a esta mujer contando sus ires y venires de su relación de pareja, de su familia, el pastor le preguntó: bueno, hermana, ¿y su esposo cómo reacciona? ¿Él cómo responde cuando tienen algún tipo de inconvenientes, cuando tienen algún conflicto en su casa? ¿Sí se perdonan ustedes con facilidad? Le dice el pastor a la hermana después de haberla escuchado un buen rato. A lo que la esposa le contestó: pastor, cada que peleamos, cada que tenemos conflictos, mi esposo se pone histórico. El pastor ahí mismo le dice: disculpe, hermana, no se dice, discúlpeme que la corrija, no se dice histórico, se dice histérico. Y le dice la señora: no, pastor, yo quise decir lo que dije, porque es que él no se pone tanto histérico, se pone histórico. ¿Cómo así, hermana? Explíqueme eso. Porque cada que tenemos un conflicto, él recuerda todos los problemas que hemos tenido a lo largo de los años que llevamos viviendo. Entonces no se pone histérico sino histórico, porque me recuerda todos los errores que he cometido. Y dice el pastor: no, en ese caso sí tiene razón, entonces no es histérico sino histórico. Esto suena a veces gracioso, pero es una realidad. Desafortunadamente se nos facilita mucho más recordar las ofensas que perdonarlas. Y hoy precisamente Pablo nos quiere hablar al respecto, dar una lección de lo que realmente debemos de hacer cuando nos ofenden, de lo que realmente debemos de hacer con las ofensas. Y algo que no es recomendable es lo que acabamos de escuchar en la conversación de esta señora con su pastor: no ser históricos. Veamos entonces lo que nos dice la Escritura. Ya leímos el pasaje. Permítanme ubicarnos un poco. Yo creo que aquí todos, o la gran mayoría, ya estamos un poco familiarizados con lo que es o era la ciudad de Corinto. Una ciudad próspera, favorecida por su ubicación geográfica estratégicamente, pero tristemente lo que tenía de próspera también lo tenía de pecaminosa e inmoral, esta ciudad de Corinto. El apóstol Pablo estuvo en Corinto aproximadamente, según la misma escritura, unos 18 meses compartiendo el evangelio de Jesucristo, y durante este periodo fue él quien fundó la iglesia de Corinto. Esta iglesia, quizá por la cultura inmoral y licenciosa de la vida de la ciudad donde se encontraba ubicada, fue una iglesia bastante conflictiva, inmadura, exclusivista y aún desagradecida, según lo que vemos, incluso con su pastor principal y fundador, que fue Pablo. La iglesia fue permeada desde adentro y desde afuera por los falsos maestros y sus falsas doctrinas que solo trajeron a la iglesia confusión, que trajeron desobediencia, que trajeron incredulidad, rencores, divisionismo. Eso fue lo que trajeron estas falsas doctrinas de estos falsos maestros de la palabra. En las dos cartas que Pablo le escribió a esta congregación, el telón de fondo realmente es el mismo. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice o escribe Pablo? Primeramente, defiende su apostolado. Después aclara algunas dudas e inquietudes, tanto doctrinales como prácticas, que le han presentado los corintios. También confronta el pecado y la inmoralidad que se han infiltrado en esta iglesia.
Enfrentan también a los falsos maestros, sus mentiras y sus engaños. Este es el trasfondo, este es el telón que hay detrás de todo lo que Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto en sus 2 cartas. En esta segunda carta, en los primeros 7 capítulos, Pablo le escribe a los corintios, dedicándose a exponerles lo que ha caracterizado su ministerio y cuáles deben de ser, o cuál debe de ser más bien, la naturaleza del ministro de Cristo Jesús. Recordemos que en la primera carta, gran parte de la escritura de esa primera carta a los corintios, Pablo estuvo refutando a los corintios, porque ellos anhelaban que Pablo les predicara de otra forma, que fuera tal vez más elocuente, que tal vez no hablara tanto de Cristo, sino de la sabiduría de los hombres, muy de moda, de la sabiduría griega, muy de moda en aquellos tiempos. Dentro de esta sección, de estos primeros 7 capítulos, entonces, se encuentra ubicada la serie que iniciamos el día de hoy. Y con esta porción de la escritura, donde Pablo, entonces, lo que vamos a ver es que Pablo exhorta a los hermanos de Corinto a perdonar a un hermano que parece ser que ofendió en gran manera al apóstol Pablo, pero que Pablo, precisamente, que fue el ofendido, ya lo perdonó y está invitando a estos otros hermanos que ellos también le perdonen. Entonces examinaremos con ese trasfondo a la vista, en mente, procedamos entonces a desglosar este pasaje. Nuestro primer encabezado, entonces, yo quisiera que veamos aquí que la ofensa no es contra una persona, sino contra varias. Y dice los versículos 5 y 6: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. De nuevo, entonces, aquí nos encontramos ante un pasaje que hace eco a los tantos problemas y conflictos, disgustos que se presentaban en la iglesia de Corinto. Algunas veces ustedes me habrán escuchado, y en otros lugares también habrán escuchado, que yo creo que una iglesia de Corinto nadie quisiera pastorearla, porque no hay otra iglesia tan conflictiva. De hecho, cuando Pablo escribió esta segunda carta a los corintios, estaba en la ciudad de Filipos, a la iglesia que más adelante le escribiría la carta a los filipenses. Si nosotros leemos las cartas a los corintios y la pequeña carta a filipenses, vemos a un Pablo totalmente diferente. Obviamente que, como todo buen padre de familia, como toda buena madre, ama a todos sus hijos. Incluso a la oveja negra se le dedica más tiempo. Pablo con la iglesia de Corinto también. Son 2 cartas que le envía, y de hecho son las cartas más extensas de Pablo, las que son a los corintios, por los tantos problemas que presentaba esta congregación. Todo indica entonces que cuando Pablo visitó, después de una de las cartas que le enviaron, visitó la iglesia de Corinto, hubo enfrentamientos con algunos líderes que se oponían al apóstol, pero aparentemente hubo una persona, uno de estos líderes, que sobresalió en su agresividad y su hostilidad, y por qué no llamarlo de alguna forma, en su violencia contra Pablo. No se sabe a ciencia cierta quién fue este personaje. Algunos estudiosos consideran que, ustedes recuerdan un personaje que por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, los primeros 5 versículos, en esa carta Pablo menciona a una persona que estaba incurriendo en incesto porque estaba teniendo una relación amorosa, sexual, con su madrastra, la esposa de su padre. Algunos estudiosos consideran que fue este hombre el que agredió de tal manera a Pablo. Otros académicos dicen que fue alguno de los principales líderes de la iglesia,
de aquellos que decían: aquí no queremos a Pablo, sino a Apolos, a Pedro. No queremos que nos prediquen como Pablo predica, sino que nos prediquen como predican los griegos elocuentes, que nos traigan la sabiduría humana. Algunos académicos consideran que este líder que tuvo este problema con Pablo fue uno de estos. En fin, independientemente de que haya sido el uno o haya sido el otro, lo claro es que Pablo fue bastante agredido por este hombre, por esta persona. El apóstol había ido en aquella oportunidad supuestamente a solucionar algunos inconvenientes que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, pero al parecer no salieron las cosas muy bien. Todo indica que empeoraron y todo terminó en este fuerte ataque hostil por parte de este hombre. Y parece ser que este líder que ofendió en gran manera a Pablo, que fue el fundador de la iglesia, toda la iglesia fue testigo de esa agresión. Por lo cual, los otros líderes tomaron cartas en el asunto y le aplicaron una fuerte disciplina a este varón. Tan fuerte fue la disciplina, según da a entender el contexto, que lo excluyeron de la iglesia. Parece ser que hasta lo expulsaron de la congregación, porque le faltó demasiado al respeto a Pablo. Porque a pesar de esta iglesia ser tan, digámoslo de alguna forma, liberal, no habían perdido del todo su discernimiento y sabían lo que estaba bien y sabían lo que estaba mal. Y obviamente ellos se dieron cuenta que lo que este hombre hizo o dijo a Pablo estaba salido de tono, y respetó a su pastor. Se fue en rebeldía contra su pastor y la congregación lo distanció. Pero observemos algo bastante interesante acá. Según estas palabras de Pablo, de estos primeros dos versículos, el 5 y el 6, queda bastante claro que la iglesia reaccionó en comunidad en contra de este hombre que lo ofendió. Lo que este hombre había dicho contra Pablo le dolió a toda la congregación. Todos se sintieron ofendidos. Dice de hecho que se entristecieron más que Pablo mismo, por no exagerar, dice. A pesar de que había esa oposición contra Pablo, la mayoría lo apoyaban y se identificaban con él, porque sabían que era un verdadero siervo de Dios, temeroso de Dios. Por eso fue la reprimenda, la disciplina, digámoslo, excesiva contra este hombre. Es evidente entonces que el marco de esta situación es la iglesia. El problema se presentó en la iglesia y se está tratando según la disciplina de la iglesia. En las congregaciones muchas veces se tiende a confundir que el amor proviene de Dios y la disciplina proviene de los líderes. Y es un error, porque ambas cosas provienen de Dios. Algunos consideran que el amor de la iglesia es amor, pero que la disciplina es castigo y que no tiene nada que ver con amor. Pero ambas cosas, tanto el amor como la disciplina, son manifestaciones del amor de Dios por su iglesia. Pero entonces en esta oportunidad yo quisiera invitarlos a que no enfoquemos el pasaje y la aplicación, la enseñanza de esta porción bíblica exclusivamente a la iglesia, sino que la llevemos a nuestras vidas cotidianas, llevémosla a nuestra vida en general, a nuestros hogares. Aprendamos dos cosas de este primer encabezado. El pecado, número uno, el pecado hay que rechazarlo a toda costa, independientemente de quién sea que lo está cometiendo o que lo está practicando. Muchas veces nosotros, por temor o incluso por lo que a veces creemos que es amor, ocultamos y hasta permitimos el pecado de nuestros hermanos o de nuestros hijos o de nuestros familiares en nuestros hogares. Pero hermanos, ese silencio o esa permisividad, déjenme decirles, para nada es amor.
Y déjenme decirles también que tampoco debemos tenerle miedo a enfrentarlo. Siempre y cuando, obviamente, las cosas se hagan conforme el modelo bíblico nos instruye. Pero no podemos nosotros hacerle campamento ni en nuestra congregación, y permítanme decirlo con temor y temblor, ni en nuestros hogares, al pecado. Si en nuestras casas alguien está haciendo algo indebido, es necesario confrontarlo con su propio pecado. Vuelvo y reitero, obviamente, conforme el modelo que la misma Escritura nos describe. En segundo lugar, aprendamos que en qué momento y de qué manera es bueno y sabio que los demás se enteren de nuestros desacuerdos con otras personas. Aquí en el caso de Pablo era un asunto de iglesia, y con toda seguridad que Pablo siguió el patrón, el modelo que Jesús describió por allá en Mateo 18, versículos del 15 al 17, donde dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si hace usted este proceso con un hermanito que lo ha ofendido o que está cometiendo ciertos errores en la iglesia, este es el patrón, este es el modelo bíblico que Jesús nos describió. Y en últimas, si no hace caso, si no corrige de ninguna manera, entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, ese hombre no ha nacido de nuevo, no es tu hermano. Entonces es el modelo bíblico que nos corresponde a todos seguir para tratar los asuntos dentro de la iglesia. Pero la pregunta, ¿cómo deberíamos manejar en la casa estas cosas cuando se presentan desacuerdos con otras personas, incluso de la misma familia? Permítanme poner un ejemplo. Yo me doy cuenta que cuando mis hijos o mi esposa se enteran que estoy teniendo desacuerdos con alguien, ellos inconscientemente se empiezan a indisponer con esas personas o con esa persona. Y de hecho, sin que yo se los esté pidiendo, sin que yo les mande, con el solo hecho de que ellos se den cuenta de que estoy teniendo conflictos con alguien, empiezan a cogerle algo así como pereza a las personas. La pregunta es, ¿eso estará bien? Esto muchas veces, hermanos, sucede porque irresponsablemente, sigo yo poniéndome a mí mismo como ejemplo, irresponsablemente yo llego a mi casa y cuento todo. Y muchas veces lo cuento a mi manera, victimizándome, porque casi siempre nos gusta contar las cosas así. A nadie le gusta decir, mire que es que en la iglesia pasó un problema y yo tuve la culpa. No. No, es que en la iglesia sucedió un problema, pero en realidad la culpa fue de fulano, de perano, de sutano, y al último terminé yo involucrado. Y si es un problema en la casa, también tratamos de contar las cosas, o si es en la familia, tratamos de contar las cosas a nuestro amaño. Y muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente. Y créanme, hermanos, que esta es una de las mayores razones por las que hay divisiones entre las familias y aún en las iglesias, porque las involucramos en todos los desacuerdos que nosotros podamos tener. Llegamos contando y disparando a nuestros hogares a todo mundo. Entonces, obviamente, ¿a qué hijo le va a gustar que si el papá llega victimizándose a su casa, a qué hijo le gusta que le maltraten a su papá? ¿O a qué consiervo de aquí, de la congregación? Por eso es el modelo bíblico de Jesús. Habla tú primeramente con él. Que esto no se nos vuelva un chisme.
Porque si tú cuentas las cosas a tu amaño, muy fácilmente o muy probablemente se van a indisponer con la otra persona. Y fácilmente puede ser de manera injusta. Obviamente entonces, pareja e hijos o familiares, o las personas más cercanas a nosotros, se van a indisponer. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno nosotros manejar cierta confidencialidad y privacidad de nuestros asuntos? O si vamos a compartir, a contar algún inconveniente que estemos teniendo, contémoslo tal cual como debe de ser. Porque miren que aquí en el caso de Pablo, gloria a Dios, fue todo muy justo. Porque la iglesia entera apoyó a Pablo por el abuso de este hermano. Lo apoyaron. Pero imagínense que Pablo hubiera sido el malo de la película. Que Pablo tal vez hubiera inventado algo de este hermano. Y es a ese punto que yo quiero, es desde esa perspectiva que yo quisiera que lo veamos hoy. ¿Qué tan sabio y prudente es nosotros andar contando todos nuestros conflictos con las personas de buenas a primeras? Obviamente que todo tiene un momento. Y si es necesario, llegará el momento en que sea bueno compartirlo, que mi familia sepa. Pero hasta mientras que yo pueda manejar la situación, mejor tratar de hacerlo sabia y prudentemente. De manera, hermanos, que generalmente cuando ofendemos a alguien, terminamos ofendiendo a varios. Y lo mismo exactamente sucede con el tema del perdón. Esto es lo que nos dice entonces nuestro segundo encabezado. El perdón de una persona trae el perdón de otros. El encabezado anterior decía, cuando ofendemos, una ofensa no ofende a uno solo, sino a varios. Y aquí, el perdón de una persona trae el perdón de otros también. Es el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Parece ser que aquel hombre, después de haber cometido esta agresión contra Pablo y haber sido sometido a la fuerte disciplina y al posible rechazo de la iglesia, parece ser que reflexionó y procedió al arrepentimiento de su pecado, de lo que había hecho. Pero observemos que el apóstol Pablo en ningún momento se alegra de sentirse apoyado por la iglesia al castigar al que lo ofendió, ni tampoco alardea de haber tenido la razón, como muchas veces tal vez nosotros sí lo hacemos. ¿Sí vieron? Por eso fue que me pidió perdón, ahora sí está pidiendo cacao. Pero Pablo no dice eso. Por el contrario, él muestra su grandeza al interceder y pedirle a la congregación que le perdone. En el original esta palabra se escribe karisomai, que lo que significa que su raíz es la misma de donde vienen nuestras palabras carisma, o don, o regalo. Dicho en otras palabras, lo que esto quiere decir es que el perdón es un regalo que se le otorga a alguien, aunque no se lo merezca. Y ese regalo es pasar la ofensa por alto. Eso es el perdón. Dice Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Dónde está la honra del hombre? ¿En parársele firme al que lo ofendió? ¿En responderle de la misma manera? ¿En no dejársela montar de nadie? No. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pablo pasó absolutamente por alto la ofensa. En un momento lo vamos a ver con un poco más de claridad. Pero no solo eso, también manda a consolar a este hombre, que en el original lo que quiere decir es: alivienle el dolor, calmen su sufrimiento, denle fuerzas emocionales, levántenlo, extiéndanle la mano. Todo eso significa consolarlo.
Entonces, haciendo una paráfrasis, lo que Pablo les está diciendo aquí es: hey, hermanos, ya es suficiente con la disciplina que le han impuesto a este hombre. Él ya ha dado señales de arrepentimiento. No sigan con ese castigo, más bien, aunque él no se lo merezca, olviden ya la ofensa y ayúdenle a aliviar ese dolor, esa tristeza que este hombre está viviendo. Denle fuerzas para continuar adelante. Eso es palabras más, palabras menos, lo que Pablo está diciendo. Pablo, la intención de fondo de Pablo, al exhortar a los hermanos que perdonen y que consuelen a este hombre, ¿saben cuál es la intención de fondo? Que no se vaya a ver abrumado por la tristeza y por el dolor que se siente al ser rechazado. Miren que Pablo, en vez de estarse preocupando por su dignidad, porque este hombre me pisoteó, porque me avergonzó delante de toda la iglesia, porque me hizo quedar mal, porque dijo tal vez mentiras de mí, porque estuve toda la semana triste y deprimido, Pablo no piensa en eso. Pablo dice y piensa: ese hombre se lo está comiendo la tristeza. De hecho, esa palabra ahí donde dice consumiendo en el original quiere decir se lo está tragando, lo está engullendo, la depresión y la tristeza al sentirse rechazado. Por esto Pablo, entonces, esa persona, yo les pregunto a ustedes, no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia, si en algún momento incurrieron en algún pecado que fue descubierto y quedó expuesto ante toda la familia y todos lo rechazaron, todos lo excluyeron a usted, ya no lo volvieron a tener en cuenta para nada por el error que cometió, por el pecado en el que incurrió. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se llegó a sentir? Esa persona se siente sola, se siente atacada, se siente rechazada. Y miren que lo que Pablo está sintiendo es el dolor de ese hermano. Y a nosotros muchas veces nos pasa todo lo contrario. Alguien me ofende a mí y yo veo que los demás le dieron la espalda por apoyarme a mí, y eso como que me da un fresquito. Eso como que me hace sentir bien, porque me siento apoyado. Me estoy desentendiendo por la otra persona, que a pesar de que fue el ofensor, la está pasando más mal que yo mismo. Por esto Pablo les dice en los versículos 8 y 9: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué es eso de confirmar el amor? ¿Y cómo se hace? ¿Qué es eso? En primer lugar, confirmar es mostrar que algo es real, es reasegurar la certeza de algo. Entonces lo que Pablo les está diciendo es: por favor, muéstrenle a esta persona con su perdón y con su ayuda que el amor que ustedes muchas veces dijeron tenerle era verdad. Si en algún momento lo que ustedes le dijeron que le amaban era verdad, demuéstrenselo perdonándolo, demuéstrenselo ayudándolo, levantándolo, animándolo para que siga adelante. Es lo que dice Pablo. Esta es una prueba verdadera del amor. El amor real debe de demostrarse realmente. Pero aparte de esto, el perdón no es una opción según este pasaje, sino un mandato de Dios. Es un mandato.
Me pareció esto tremendamente interesante y tremendamente profundo. Porque muchas veces nosotros con facilidad decimos: hasta luego, hermanito, hermanita, te amo, Dios te bendiga, te amo, chao. Pero vaya y cometa un error, vaya y diga algo de mí, hasta ahí se acabó el amor. Y lo que Pablo dice es: muchachos, reafirmen, confirmen el amor. ¿Qué era lo que estaban sintiendo cuando decían te amo? En este momento llegó el tiempo de demostrarlo, les dice Pablo. Iglesia, solo ustedes y Dios son los únicos que saben cómo está su corazón con las personas que de alguna manera y en algún momento los han ofendido. El significado que tenía la palabra perdón en los tiempos de Pablo no ha cambiado, por mucho que hayamos evolucionado. El significado de esta palabra sigue siendo exactamente el mismo. Dicho en otras palabras, en nuestras palabras más bien, perdonar, dicho en nuestras palabras, es no guardar el dolor, no guardar la herida, ni guardar el amargo que produce una ofensa. En nuestras palabras, eso es perdonar. Exactamente lo mismo que significaba en tiempos de Pablo. Obviamente que en muchos casos tú no olvidarás el momento en que se dieron los acontecimientos, pero perdonar es que cuando lo recuerdas ya no te duele, ni tampoco hay herida. De hecho, según Pablo, no quedó ni la cicatriz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios logró sanar todo, toda esa ofensa. Yo te pregunto, ¿a ti qué te impide perdonar a los que te han ofendido? Yo voy a hacer una pregunta y no quiero respuesta, y tampoco que levanten la mano. Simplemente mediten mi reflexión. ¿Tienen ustedes en este momento alguien o algunos a quien perdonar y están batallando para hacerlo? Yo pienso que este sería un gran y buen momento para reflexionar en eso. Sin duda alguna, lo que más a nosotros nos impide perdonar es el orgullo, es el ego, es la dureza de nuestro corazón. No, pastor, usted no se imagina lo que ese hombre, lo que esa mujer me ha hecho. Es nuestro corazón. Entre más orgullo haya en mí, mucho más difícil va a ser perdonar al que me ofendió. Y muchas veces sobrevaloramos una cosa que le llamamos dignidad, y la sobrevaloramos mucho. No, es que me hirió en mi dignidad. No. El Señor no nos está mandando: hey muchachos, no pierdan su dignidad. No, muchachos, perdón. Y si hay que humillarse, hay que humillarse para perdonar. Hace tiempo, hablando con alguien acerca del perdón, me preguntó: William, ¿tú qué dices entonces, ahora que eres cristiano, que hay que perdonar? ¿Qué piensas de la persona que te hizo meter preso? ¿Qué piensas de los amigos que te dieron la espalda y hasta abusaron de ti cuando estuviste preso? ¿Qué piensas de los que te han mentido, de los que te han engañado, de los que te han robado, de los que te han trampeado? ¿Qué piensas de ellos? Cuéntanos. Y había una buena lista de esos y me acabo de mencionar. Lo primero que pensé fue, no tanto lo que piense yo, sino que pensará Cristo de mí
por todas esas personas que les he hecho daño? ¿Qué pensará de mí por todos los amigos a los que les he dado la espalda? ¿Qué pensará de mí por todos aquellos de los que he abusado, incluyendo mi misma familia? ¿Qué pensará de mí por aquellos a los que les he causado lágrimas de dolor, de tristeza? Eso fue lo primero que me vino a la mente antes de responder. Cuando logré entender todo esto, comprendí que definitivamente para perdonar verdaderamente de corazón, debemos de mirar primero la cruz de Cristo. No hay otra forma. No hay otra vía. Cristo pasó todas mis ofensas por alto y no tuvo en cuenta ninguna de ellas que le impidiera perdonarme. Y si esto lo hizo Cristo, entonces ¿por qué yo habría de negarle el perdón a alguien que no ha hecho nada diferente conmigo de lo que yo le he hecho a otros? Y que Cristo ya me perdonó. Nosotros hemos dicho muchas veces, infinidad de veces en nuestras canciones, en nuestras oraciones: Cristo te amo, Cristo te amo, enséñame a amar a mi prójimo. Y lo que Pablo nos dice es que el amor que decimos tener por Cristo y por los demás debe de ser puesto a prueba a través del perdón cuando nos ofende. Es facilísimo amar cuando todo marcha a las maravillas. Yo lo he vivido. A todo el mundo le quiero decir te amo cuando todo me está saliendo bien. Cuando nadie se mete conmigo, cuando nadie se mete con mis hijos, cuando nadie se mete con mi familia. A todos los amo. Pero cuán difícil es cuando me agreden, cuando agreden a mi familia, cuando tocan conmigo o con los míos. Es ahí donde realmente se debe de probar qué tan sincero era cuando yo le decía a los demás te amo, te quiero. Nosotros me van a disculpar el ejemplo que voy a poner, pero a nuestra pareja le decimos casi todos los días te amo, y Dios quiere y nunca pase que por un infortunio de la vida, por un mal momento de nuestra pareja, cayó en pecado o en infidelidad. ¿Hasta dónde estaremos nosotros dispuestos, por ejemplo? Es uno de los tantos ejemplos de perdón, de decirte perdón y decir te amo con todo el corazón. Esta es la forma más sublime de mostrar el amor y la obediencia al Señor y el amor a los demás. Martin Luther King dice: el que es incapaz de perdonar también será incapaz de amar verdaderamente. En otras palabras, ¿cuántas veces he dicho te amo? Ese mismo número de veces debería de estar dispuesto a perdonar. Conozcamos un poco más el corazón de Pablo. El versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo usa aquí un juego de palabras para hacer entender que él ya ha perdonado al ofensor y espera que los demás corintios también lo hagan. El apóstol, al igual que Jesucristo, no les pide a sus lectores que hagan algo que él no ha hecho, o que no haya hecho antes, o que no esté dispuesto a hacer. Y aquí está diciéndoles perdonen. ¿Y por qué, Pablo?
Porque Dios a mí también me dio la fuerza y la humildad y el amor suficiente para perdonar. Y si yo lo pude hacer, es como si estuviera diciendo una parábola, ustedes también lo pueden hacer. Es como si Pablo les dijera, así como me respaldaron y estuvieron conmigo para disciplinar al ofensor, ahora también espero que me respalden y estén conmigo para perdonarle. Y así como yo le perdoné, ustedes también aprendan a perdonar. Alguien me decía, William, eso en problemas de parejas es mejor no meterse, porque las parejas arreglan sus problemas debajo de las cobijas y quedan las discordias entre los que se metieron y intervinieron ahí. Entonces es mejor no meterse en eso. Me ponía yo a pensar en eso, y verdaderamente, así como cuando yo involucro a otras personas en mis problemas, los dispongo para que o más bien los dispongo para que se enojen con otras personas, yo debería de ser ejemplo de perdón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿qué quiere decir aquí Pablo con la frase, si es que algo he perdonado? A simple vista, da la impresión de que su perdón ha sido superficial, o que tal vez está batallando para perdonar con sinceridad. Si es que algo he perdonado, dice Pablo. Y eso es lo que quiere la impresión. Pero lo que en realidad quiere decir es que él no tenía nada que perdonar. ¿Saben por qué? Lo que da a entender es que porque él nunca se ofendió por lo que el hermano le dijo. Se ofendieron más los que le escucharon que él mismo. Su corazón estaba tan lleno del amor de Cristo, de la misericordia, de la compasión de su Salvador, y era tan consciente de todo lo que el Salvador le había perdonado, que para mí un insultico de estos, eso no fue nada. Por eso dice, si algo he perdonado, lo hice por ustedes, porque en realidad a mí no me ofendió, no me dolió. Yo te pregunto, los que te rodean, llámese tu pareja, tus hijos, tu familia, tus hermanos en Cristo, ¿qué han visto en ti respecto al perdón? ¿Han visto una persona resentida, rencorosa? Una persona que todo la irrita, que por cualquier cosa se ofende y cree que todo lo que las otras personas hacen, lo hacen para hacerte daño. Tal vez eso han visto los demás en ti. O han visto una persona perdonadora, incluso tan llena de amor que no se ofende con facilidad ni por cualquier cosa. Una persona que su nivel de paciencia, de tolerancia, la palabra que está de moda, la resiliencia, siempre están en su punto más elevado, que se recupera de las agresiones con facilidad y no las guarda por meses o por años, incluso hasta por décadas. Esa es la persona que están viendo en ti, que antes de ofenderse, juzgar y condenar por lo que otros le dijeron o le hicieron, primero se acuerda de lo que Cristo le perdonó. ¡Qué ejercicio! ¡Qué fórmula esta! ¡Qué bendición! Porque yo creo que si tal vez aquí algunos de nosotros somos una chispita que con nada arrancamos, tal vez esto nos ayude a pensar. La psicología o la frasecita de cajón que dice, vea, cuando lo ofendan, tome aire. ¿Cómo es? Cuente hasta 3. Para que no reaccione, o hasta 10, o hasta 100, ahora hay que contar, para que no explote en ira. Aquí la fórmula es diferente. Hey, cuando te ofendan,
Cuando te agredan, mira el Calvario, mira a Cristo. ¿Acaso esta ofensa es diferente a las que ya Cristo te perdonó? ¿Qué fórmula es, hermanos? ¿Qué fórmula? Qué importante, mis amados, que nosotros también fuéramos al igual que Pablo, ejemplo de perdón, de mansedumbre, de humildad, para que los demás nos imiten en esta virtud que el Señor elogia tanto. He escuchado hijos, adolescentes, jóvenes, que se cogió de tú a tú con el vecino y dicen: es que así le aprendí a mi papá a hacerme respetar. No es eso lo que Pablo está enseñando. No es eso lo que Pablo quiere que los demás aprendan. Fácilmente Pablo hubiera podido decir: ese fulano, ese hombre que me ofendió tanto a mí, ese no ha nacido de nuevo, no lo vayan ni a buscar, con él ni se junten siquiera. Fácilmente hubiera podido haber dicho eso. Déjenlo que se ahoguen sus tristezas y mate las penas en el licor, hubiéramos dicho en nuestro tiempo. Pero Pablo aquí dice: no, a ese hombre hay que perdonarle, hay que levantarle, hay que ayudarle. Pero detrás de toda la nobleza, el amor y la humildad que abarca el perdón, hay algo espiritual de bastante peso también. Lo vamos a ver en el versículo 11. ¿Por qué y para qué hay que perdonar? El versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo conoce de sobra que los rencores en la congregación y en cualquier entorno rápidamente son usados por Satanás, y rapidito empieza a tejer su telaraña para destruir hogares, para dividir iglesias, para destruir familias. El apóstol Pedro también dice en su primera carta, primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien echarle mano. El apóstol, y por esa misma razón, Pablo en su carta a los Efesios también escribió, Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué amenaza es este personaje? ¿Y cómo aprovecha las ofensas que nos hace? ¿Y cómo aprovecha nuestros resentimientos? Esa armadura de Dios no significa más que vivir según el Evangelio, en santidad, en obediencia y en paz con Dios y con mi prójimo. Esa es la armadura de Dios que muchas veces nos han mal enseñado. Mis amados, como creyentes debemos tener siempre claro que los pensamientos, las maquinaciones, es decir, el contenido de lo que hay en la mente de Satanás, nunca será de buenas intenciones para el creyente. Nunca Satanás va a tener buenas intenciones con nosotros. Escuchaba la otra vez un pastor que decía: vea, cuando usted está enojado con su esposa y duermen así, espalda con espalda, Satanás se mete ahí en medio y los hace así: déjenme acomodar aquí. Y es una verdad. Y así pasa en todas las relaciones. Cuando tenemos cuenticas por saldar entre nosotros, este Satanás siempre está buscando cómo meter la cucharada ahí. Él solo quiere destruir nuestras vidas, nuestras relaciones, y una de las formas de hacerlo es aprovechar las ofensas, los malentendidos que se suscitan entre hermanos y entre las familias. Eso es lo que quiere. Yo me imagino que
que a ustedes como creyentes en algún momento y en algún lugar les han hablado y enseñado cosas sobre la guerra espiritual, ¿no es cierto? ¿Cierto? Que para muchos consiste en gritar, reprender y expulsar demonios. Entre ellos, el demonio de las divisiones y el demonio del resentimiento. También hay demonio para eso, según estos maestros de la tal guerra espiritual. Pero según este pasaje, la estrategia de la guerra espiritual contra el resentimiento no es corretear un demonio, no es expulsar un demonio, es ¿cuál? Perdonar. Yo te reprendo, demonio de resentimiento, pero a esta no me la aguanto ni en pintura. ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? Reprendamos más bien nuestra amargura, reprendamos más bien nuestros rencores, reprendamos más bien nuestros resentimientos y perdonemos, y nuestros corazones serán libres. Pero el perdón, aparte de ser la forma de manifestar amor y misericordia, de restaurar nuestra relación con Dios y los demás, también tiene el poder más contundente en nuestra guerra contra Satanás. Ojalá y estemos entendiendo. De manera, hermano, que si se te está dificultando perdonar, si se te está dificultando amar a los que te han ofendido, a los que te han lastimado, yo te sugeriría que te arrepientas y corrijas esto, porque fácilmente puede ser usado y atacado por Satanás para que las cosas empeoren. Si eres un creyente, cuenta de que Satanás ni un demonio no va a entrar en ti. Pero según el pasaje, esas son las artimañas, esas son las trampitas, esa es la cascarita que Satanás nos tira a ver dónde caemos. Satanás no tiene problema en esperar que esa falta de perdón tuya, después de unos meses, se vuelva resentimiento. Él no tiene afán. Que después de unos años termine en odio. No tiene afán para eso. Y cuando esto suceda, Él aprovechará para despertar en ti deseos de venganza, deseos de hacerles daño a las demás personas a las que no perdonaste. Así es como actúa, así es como funciona. Por eso, hermano, no desestimemos las intenciones malévolas, dañinas, destructivas de Satanás por medio de la falta del perdón. No desestimemos eso. Si hay que ponernos a cuentas con alguien, hagámoslo rápido, hermano. Recordemos que muchas veces una goterita nos representa mayor peligro. Pero cuando descuidamos esa goterita, dijo un capitán ahí de un barco, había una goterita y nos descuidamos. Pasaron los días y por esa goterita se hundió el barco. No sea que por esa goterita que hoy estamos descuidando se hundan nuestras vidas en rencor, en resentimiento, en venganzas, en odios. ¿Y saben qué? Los más afectados somos nosotros mismos. Permítanme ir concluyendo, mis amados, haciéndoles exactamente la misma exhortación que Pablo le hace a los corintios. Yo quisiera invitarlos en este punto a que nos pongamos en los zapatos de los personajes más destacados de este pasaje. ¿Quiénes son? Pablo y su ofensor, el que lo ofendió. ¿Ustedes han notado que en el ofensor hay algo que se pueda rescatar? ¿Lo notaron? Este ofensor está mostrando señales de arrepentimiento. De hecho, la tristeza por el daño causado a los demás se lo está comiendo. Es por eso que Pablo está intercediendo por él para que le perdone.
porque vio que en este ofensor hay un arrepentimiento. Hermano o amigo, si tú eres el ofensor, el que se equivocó de alguna manera y causó daño y dolor a alguien, yo te invitaría pronto a arrepentirte y a que no te dejes llevar por ese pecado, por esa maldad que poco a poco te está haciendo daño a ti y probablemente hasta alejándote de las personas que más amas o de los que más te aman a ti. Estás haciéndote daño a ti mismo. Si ofendiste a alguien y sientes vergüenza, deja esa vergüenza a un lado y más bien arrepiéntete y reconcíliate con esa persona o esas personas y sobre todo con Dios. Pero ahora pongámonos en los zapatos de Pablo. Tú eres el ofendido. A ti fue a quien insultaron, a quien braviaron en algún momento. A ti fue al que irrespetaron. A ti fue al que robaron. Tú fuiste de quien abusaron. Tú fuiste de quien hablaron hasta cansarse. A ti fue al que engañaron. La pregunta es, si estamos en los zapatos de Pablo, ¿cómo vas a reaccionar? O más bien, ¿cómo has reaccionado? Tal vez pocos nos identificamos con el ofensor. Todos queremos estar en los zapatos de Pablo, ¿no es cierto? La víctima. A mí fue que me ofendieron. Pero seguramente nosotros muchas veces hemos ofendido también. Pero sigamos ahí, en la posición de Pablo. Si estamos dispuestos a reaccionar como Pablo. ¿Tú ya lo hiciste? ¿O estás dispuesto a hacerlo? A perdonar como Pablo perdonó y a pedirle a los demás que también perdonen a esa persona. A pedirle a los demás, hombre, discúlpenme, yo les conté esto que él me hizo, me dolió mucho, pero en realidad yo les pido ahora que lo tengan en sus oraciones, les pido ahora que si pueden reconciliarse con él, reconcíliense con él, ayúdenlo porque ese pobre hombre, esa pobre mujer se lo está carcomiendo la tristeza. Si estamos dispuestos a hacer eso, ¿qué te impide perdonar como Pablo perdonó? Yo quisiera recordarte algo de lo que dijimos en el segundo encabezado. Si se te está dificultando perdonar a tus ofensores, porque consideras que fueron injustos contigo, nuevamente te invito a que mires la cruz de Cristo y reconoces si fue justo la muerte de Cristo por el perdón de tus pecados. Jesucristo, el inocente, murió por los pecadores. ¿A ustedes eso le parece justo? Yo no tengo una calculadora, una fórmula matemática que eso me dé justo. Por donde le veamos fue injusto que el inocente muriera por nosotros los pecadores. No obstante, lo hizo. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros valorar más el perdón de Cristo y más bien ir dejando a un lado el peso de las ofensas que nos han causado? De manera, hermanos, que el perdonar a los que nos ofenden es una de las principales cartas de presentación del cristiano. Amén. Y cierro con esta frase de William Shakespeare: el perdón es como la lluvia suave que cae desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito, porque bendice al que lo da y también bendice al que lo recibe. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Amadísimo Dios.